Bienvenido a Estudio 525. Hoy hablamos del libro 1000 soles espléndidos. Hola, buenas tardes. Feliz miércoles. ¿Cómo estáis? Contadme. ¿Cómo ha ido la semana? Bueno, ¿cómo va la semana? En este momento estamos a mitad. Ya queda un último empujoncito para el fin de semana. Os quiero leer un pequeño poema que traducido no rima mucho, pero seguro que os gusta. Cada calle de Kabul es fascinante a la vista. Por los bazares pasan las caravanas de Egipto. No se podrían contar las lunas que brillan en los tejados y los 1000 soles espléndidos que se esconden tras sus muros. Este poema se llama Kabul y está escrito en el siglo XVII por el poeta iraní Said Tabrizi y sirve como inspiración para que el autor Khaled Hosseini escriba una historia enternecedora y dura sobre la vida en Kabul para dos mujeres muy diferentes. Hoy hablamos de un libro que leí hace unos años y me hizo darme cuenta de lo poco que conocemos de Oriente Medio y de las historias y situaciones que muchas mujeres y familias han vivido en Afganistán en las últimas décadas. Por eso, quiero compartir con vosotros este trocito de ficción que nos acerca un poquito a un país bastante lejano. Hoy hablamos de 1000 soles espléndidos. Antes de nada, como siempre, bienvenido a Estudio 525, tu programa sobre Asia, donde hablamos de música, cultura, curiosidades e incluso historia. Yo soy María Lozano y me puedes escuchar en la web de candilradio.com los miércoles a las 8 de la tarde y en Spotify, YouTube e iVoox. Y como siempre digo, seguidme en Instagram en @estudio5.25 y ya nos ponemos al día, nos contamos cosas y me podéis recomendar también temas de los que hablar. Hoy vamos a estar escuchando de fondo música tradicional afgana, que espero que os guste y además espero que no salga ningún anuncio, también os lo digo. Vamos a escuchar la primera y ya luego continuamos con el programa, a ver si os gusta. گر کنم صاحب من بر تو نگاهی گاهی گر کنم صاحب من بر تو نگاهی گاهی افکن می شود از بنده از بنده گناهی گاهی عفو کن می شود
از بنده گناه گاهی عفو کن می شود Vamos a seguir escuchando esta música de fondo, como decía, y continuamos con el programa. Mil soles espléndido es una novela del 2007 del autor afgano-estadounidense Khaled Hosseini, que trae el éxito de su novela debut The Kite Runner, o el Cometa en el cielo, se llama en español, publica unos años después esta historia centrada en dos mujeres. En las afueras de Herat, Mariam vive con su amargada madre, Nana, en una cabaña apartada. Nacida como resultado de una relación extramatrimonial entre su madre y Jalil, un rico empresario local, la familia vive fuera de la ciudad para evitar enfrentarse a las 3 esposas y 10 hijos legítimos de Jalil. Nana está resentida con Jalil por el maltrato que le da y su actitud engañosa hacia Mariam, ya que la visita todos los jueves y hace pensar a Mariam que su afecto hacia ella es real. En su 15º cumpleaños, Mariam le pide a su padre que la lleve a ver la película de Pinocho en un cine de su propiedad y que le presente también a su hermano. Jalil le promete que lo haría, pero cuando no viene a recogerla, Mariam decide ir ella misma a Herat, en contra de los deseos de su madre. Cuando llega a la casa de su padre, le informan que él está de viaje de negocio, por lo que decide pasar la noche en la calle frente a la casa para esperarle. Mariam entonces descubre que Jalil estuvo en casa todo el tiempo, así que vuelve a casa con el corazón roto, y allí descubre que Nana se ha ahorcado. Por esta circunstancia, se decide que Mariam debe trasladarse temporalmente a la casa de Jalil, para disgusto de su esposa. Y estas presionan a Jalil para que saque a Mariam de su casa cuanto antes. Jalil hace arreglos para que Mariam se case con Rashid, un zapatero viudo de Kabul, 30 años mayor que ella, y para que ella se mude a vivir con él en Kabul. Al principio, Rashid es amable con Mariam, pero en el transcurso de 7 abortos espontáneos, su relación se deteriora, y se vuelve cada vez más abusivo con Mariam, ya que está enfadado por su incapacidad para darle un hijo. سخی شیرین
Mientras tanto, Laila, la joven vecina de Mariam, crece en casa con su padre, un maestro de escuela educado, y también con su madre, que está profundamente deprimida tras la muerte de sus dos hijos que cayeron luchando en el bando de los mujahidines contra los soviéticos. Laila es amiga íntima de Tariq, un niño pastún local con una pierna, y se desarrolla un romance entre ellos a medida que crecen. Los pastunes, para los oyentes que no lo sepan, son un pueblo nómada que se encuentra entre Pakistán y Afganistán y que han llegado incluso a la India. Este pueblo es un pueblo ancestral compuesto por 300 o 400 familias y clanes en todo el mundo. Vamos a escuchar otro poquito de música y continuamos. پیش ای شعر گلزار گفتگیست. در خیال عشق خوبان دل پریشان ما، چون مریضی اجرا موی جویای درمان ما. همچه مجنون هر زمان بخوان بمانه ما، قلب درگاه سگی آقا کرم خانه بمانه. به خبر بودم که دل را از برم دلدار برد، عقل و گوش و فکر ما جادویی قرار برد، جسم را غارت کرد بی جمله را یک بار برد، فکر و ود را کم ببرده به جسم و به جان ممایه. Volviendo a la historia, cuando Laila tiene 14 años, estalla la guerra civil en Afganistán y Kabul es bombardeada con frecuentes ataques desde aviones. La familia de Tariq decide abandonar la ciudad y mientras se despiden, él y Laila tienen sexo en un momento de pasión. Poco después, la familia de Laila decide también escapar porque la ciudad ya es un lugar inseguro, pero antes de que puedan hacerlo, un cohete alcanza su casa, matando a los padres de Laila e hiriendo gravemente a la chica. Mariam y Rashid acogen a Laila y, mientras se recupera de su herida, Rashid comienza a cortejarla para consternación de Mariam. Un día, un hombre llega a casa de Rashid para informar a Laila que Tariq y su familia murieron en la explosión de una bomba cuando se dirigían a Pakistán. Y Laila, al darse cuenta de que está embarazada del hijo de Tariq, acepta casarse con Rashid para convencerle de que el bebé es suyo. Laila da a luz a una hija a la que llama Aziza. Mariam inicialmente trata a Laila con frialdad, evitando el contacto con ella y también con la bebé. Con el tiempo se hacen amigas y se unen por el abuso de Rashid hacia ambas después del nacimiento de la niña. Por justamente eso, por el hecho de ser una niña y no un niño, que era lo que Rashid esperaba. Mariam y Laila forman un estrecho vínculo, similar al de una madre y una hija, mientras soportan el abuso de Rashid y crían a la pequeña Aziza. Tiempo después, en primavera, Mariam y Laila intentan escapar de Rashid, pero son atrapadas por la policía local y devueltas a su marido, que las golpea repetidas veces y casi las mata de hambre. Vamos a seguir escuchando música y luego os cuento un poco sobre historia en Kabul y en Afganistán. بالای قیلم ما بلای خور چادر شیخیره نیلم ما بلای خور چادر شیخیره نیلم ما بلای خور بله قاشی سیایی پلتا پلتا بکیشی کجو کیلم ما بلای خور
بکشی که تو خیلم ما بلای خور ساتی که یار کالارمو ششت نازو نخری بسیارش مرا کشت نازو نخری بسیارش مرا کشت خداوندا مرا کالا می ساختی گهی چپات می زد گهی قدیمشت گهی چپات می زد گهی قدیم گهی چپات می زد گهی قدیم نازو نخره را کو بس کو دیده چادر از گردی روی خوب پس کو دیده چادر از گردی روی خوب پس کو دیده موی پر کجو پیجی تل سیاره بله روی سفید رنگ از کو دیده بله روی سفید رنگ از کو دیده بله روی سفید رنگ از کو دیده Vamos a hacer una pequeña revisión por la historia de Afganistán, aunque solo es sobre la época de la del primer alzamiento talibán. Pero quiero que entendamos un poco por qué supuso un drama y un problema para la sociedad afgana del momento. Los talibanes llegaron al poder en Kabul e impusieron duras normas a la población local, restringiendo gravemente los derechos de las mujeres. Antes del ascenso de los talibanes, las mujeres en Afganistán estaban protegidas por la ley y se les concedían cada vez más derechos en la sociedad afgana. Las mujeres recibieron el derecho al voto en la década de 1920 y ya en la década de 1960 la Constitución afgana establecía la igualdad para las mujeres. Había un ambiente de tolerancia y apertura a medida que el país comenzaba a avanzar hacia la democracia, y las mujeres aportaban importantes contribuciones al desarrollo nacional. En 1977, las mujeres constituían más del 15% del máximo órgano legislativo de Afganistán y se estima que a principios de la década de los 90, el 70% de los maestros de escuela, el 50% de los trabajadores gubernamentales y estudiantes universitarios y el 40% de los médicos de Kabul eran mujeres. El Islam tiene una tradición para proteger los derechos de las mujeres y los niños. De hecho, el Islam tiene disposiciones específicas que definen los derechos de las mujeres en áreas como el matrimonio, el divorcio y los derechos de propiedad. La versión talibán del Islam no cuenta con el apoyo de los musulmanes del mundo, y aunque los talibanes afirmaron que actuaban en beneficio de las mujeres, la verdad es que el régimen talibán redujo cruelmente a mujeres y niñas a la pobreza, empeoró su salud y las privó de su derecho a la educación. Y muchas veces el derecho a practicar su propia religión. Los talibanes no están en sintonía con el mundo musulmán ni con el Islam, y esto es muy importante tener en cuenta porque mucha gente confunde a los talibanes con los musulmanes y no tienen nada que ver. Oh
Los talibanes se hicieron prominentes por primera vez en 1994 y tomaron el control de la capital afgana, Kabul, en 1996. La toma del poder se produjo tras más de 20 años de guerra civil e inestabilidad política. Inicialmente, algunos esperaban que los talibanes proporcionaran algo de estabilidad al país. Sin embargo, pronto se pudo ver que los talibanes impusieron un orden estricto y opresivo basado en la mala interpretación de la ley islámica o más bien la interpretación que a ellos les parecía que era la mejor y la que les interesaba tener. Los talibanes cerraron la universidad femenina y obligaron a casi todas las mujeres a renunciar a sus trabajos, cerrando una importante fuente de talento y experiencia para el país. Además, restringió el acceso de las mujeres a la atención médica, lo cual supuso también un fuerte acto de violencia contra las mujeres. Impuso también brutalmente un código de vestimenta restrictivo en el que solo podían llevar burka, donde no se les podía ver, y limitó la capacidad de las mujeres para moverse por la ciudad. No podían moverse sin un hombre de su familia con ellas, porque si las veían con un hombre que no era de su familia, las podían acusar de adulterio y matarlas. Además, llevaron a cabo grandes actos de violencia como tal contra las mujeres, incluidas violaciones, secuestros y matrimonio forzado. Algunas familias recurrieron a enviar a su hija a Pakistán o a Irán para protegerla. Bajo el régimen talibán, las mujeres solo tuvieron el acceso más rudimentario a la atención sanitaria y médica, poniendo así en peligro la salud de las mujeres y a su vez las de sus familias. En la mayoría de los hospitales, los médicos, que además siempre eran varones, solo podían examinar a la paciente si estaba completamente vestida, descartando la posibilidad de un diagnóstico y tratamiento significativo. Obviamente, si tú no te puedes quitar la ropa y expresar qué te pasa, qué te duele, dónde tienes, y el médico no te puede tocar, no se puede hacer un diagnóstico correcto. Los talibanes también exigieron que se pintaran las ventanas de las casas para evitar que personas ajenas pudieran ver a las mujeres dentro de las casas, aislándolas todavía más, porque ya estaban encarceladas dentro de sus propias viviendas. Esto supuso y contribuyó a un aumento de problemas de salud mental y un aumento en número muy grande de intentos de suicidio y suicidios que se llevaron a cabo. Con todo esto, los talibanes seguían afirmando que su intención era garantizar una sociedad en la que las mujeres tuvieran un papel seguro y digno. Pero los hechos demuestran lo contrario. Las mujeres fueron despojadas de su dignidad bajo los talibanes y se vieron imposibilitadas.
शिकवा जुदाई हाँ सुराख नैरा बमौलाना बरे दिले सुराख नैरा बमौलाना बरे दर्दीन पे सर पारा बमसीहा बरे दर्दीन पे सर पारा बमसीहा बरे पीर मारो शन दिलहा शनि दिलहा सरवरे सरवे दिलारा बमज़ारश दिल मारा बशुहदा बरे बमज़ारश दिल मारा बशुहदा बरे दर्दीन पे सर पारा बमसीहा बरे दर्दीन पे En medio de esta situación, Laila se ve obligada a dar a luz a un hijo, Salmai, mediante cesárea sin anestesia, ya que el hospital de mujeres local se ha quedado sin suministro. Laila y Mariam luchan por criar a Salmai y darle una educación adecuada fuera de la influencia de Rashid, que prefiere abiertamente a su hijo antes que a su hija. Durante una sequía, el taller de Rashid se incendia y este se ve obligado a aceptar otros trabajos, lo que aún más empeora su estado de ánimo y el abuso que comete contra su familia. Debido a la falta de comida, Rashid obliga a Laila a enviar a Aziza a un orfanato y se niega a acompañarla a visitar a la niña. Laila sufre palizas de los talibanes por viajar sola a visitar a Aziza, porque, como he dicho antes, no se podía salir de casa como mujer sin un acompañante hombre que perteneciera a tu familia. Un día, Tariq aparece de repente en la puerta de Laila y se reúne con ella para su sorpresa y alegría. Tariq le explica a Laila los acontecimientos que lo llevaron de regreso a Kabul. Laila se da cuenta entonces de que Rashid le pagó a un hombre para que le mintiera sobre la muerte de Tariq y la convenciera de que se casara con él. Laila y Mariam acuerdan intentar escapar de nuevo, esta vez con la ayuda de Tariq. Sin embargo, cuando Rashid regresa a casa del trabajo, Salmai le informa que Laila tuvo una visita masculina. Enfurecido, Rashid comienza a darle una paliza brutal e intenta estrangular a Laila. Para salvar a Laila, Mariam mata a Rashid con una pala, que le da un palazo en la cabeza. Afectada por la culpa y sabiendo que las autoridades los perseguirían, Mariam decide entregarse para desviar la atención de la fuga de Laila y Tariq con los niños. Al confesar el asesinato, los talibanes condenan a Mariam a ejecución pública y ella cumple pacíficamente, contenta de haber experimentado el verdadero amor y alegría durante los años que pasó con Laila y los niños. Sar para
ذکر تو چه شیرین است ذکر تو چه شیرین است در حلقه ما امشب عیش دل غمگین است عیش دل غمگین است در حلقه ما امشب عیش دل غمگین است عیش دل غمگین است در حلقه ما امشب عیش دل غمگین است عیش دل غمگین. Laila y Tariq logran escapar de Afganistán con los niños y se mudan a Murree, Pakistán, donde se casan. Tras la caída de los talibanes, deciden regresar a Kabul para estar presentes en la reconstrucción de la sociedad afgana. Se detienen en el camino en Herat, donde Laila visita el pueblo donde se crió Mariam. Se encuentran con el hijo de un amable mulá que enseñó a Mariam, quien le entrega una caja que Jalil había confiado a la familia para que se la diera a Mariam en caso de que regresara a Herat. La caja contiene una cinta de vídeo de Pinocho, un saco de dinero y una carta en la que Jalil expresa su pesar y amor por Mariam, deseando haber luchado por ella y haberla criado como su hija legítima. La familia regresa a Kabul y usa el dinero para reparar el orfanato en el que se había alojado Aziza. Y Laila trabaja allí como maestra. Al final del libro, Laila queda embarazada de su tercer hijo y su intención es llamarla Mariam si fuera niña. Ahora que hemos terminado de hablar un poco sobre el libro y hacer el pequeño resumen sobre la historia, yo quiero hablar un poco sobre mi experiencia leyéndolo y sobre mi opinión. En primer lugar, hay que tener en cuenta que yo nací en los 90, por lo tanto, este primer alzamiento de los talibanes se llevó a cabo alrededor de la época en la que yo era una niña, por lo que no tengo muchos recuerdos de esa época, pero sí que recuerdo ver en la tele, y estoy seguro de que todos nuestros oyentes se acuerdan también, esos vídeos del ejército estadounidense yendo por el desierto de Afganistán y también yendo por en Irak y en Irán con la guerra, en fin. Estoy segura de que todos tenemos esa imagen mental de los salvadores, los estadounidenses salvadores yendo a salvar a un pueblo. Una cosa que me pareció muy curiosa cuando leí este libro es que en este se describen cómo en Herat y en Kabul tienen grandes zonas verdes, tienen mucha vegetación, y en Kabul, por ejemplo, nieva en invierno, por eso, por ejemplo, Laila y Mariam intentan escapar cuando llega la primavera, porque en invierno hace demasiado frío y saben que pueden morir. No sé,
la imagen que nosotros tenemos mental de Afganistán es un desierto, un terreno vasto sin nada de vegetación, yermo, sin vida, sin animales, con ruinas, porque eso es lo que nos han enseñado siempre en la televisión desde el punto de vista americano, ¿verdad? Y bueno, pues basándome en ese, digamos, contexto que yo tenía cuando leí este libro, me lo leí porque al entrar en una página de estas de top 10 de libros más leídos del mes, ¿no? Vi que estaba en un puesto, creo que era el 8 o el 9 o algo así, y que era muy popular en la época. Y entonces decidí leérmelo. Esto fue hace unos 7 años aproximadamente, cuando yo vivía en Madrid. Cuando vivía en Madrid tenía que ir y venir del trabajo en cercanía, y eso suponía grandes momentos leyendo, porque el cercanías tardaba unos 40 minutos para ir y venir de casa. O sea que al día pues tenía esos 40 minutos ahí muertos que no hacía nada. En principio no hacía nada, simplemente mirar el móvil como todo el mundo, pero luego decidí que era un buen momento para retomar la lectura, que era uno de mis hobbies favoritos antes de la universidad, cuando era pequeña, pero bueno, después durante la universidad y posteriormente no pude dedicarle tiempo por falta de energía, sobre todo, porque en la universidad estaba agotada con tanto idioma. Entonces decidí empezar a leer en el tren. Y de hecho creo que este fue uno de los primeros, si no el primero, que leí en trayectos de cercanía. Y bueno, me decidí por él por eso, porque me llamó la atención que fuera un libro popular siendo una historia afgana, y me llamó la atención que se basara en 2 mujeres, por lo que decidí darle una oportunidad, y vaya, no me arrepiento para nada. Cuando yo lo leí, para mí supuso un cambio total de la perspectiva sobre este país, en general sobre Oriente Medio. Porque, por ejemplo, también especifican al final del libro, cuando Layla y Tariq se mudan a Pakistán, ellos se mudan a una ciudad que se llama Murree, que está en la montaña en Pakistán y que tiene nieve. Ellos viven en un pueblo donde hay una estación de esquí, hay vegetación. No sé, es que es una imagen totalmente diferente a lo que yo tenía en mente con Oriente Medio, lo que nos habían metido a nosotros en la cabeza, básicamente. Y bueno, pues cuando empecé a leerlo, me di cuenta de que la historia era mucho más dura de lo que me esperaba. Porque como acabáis de escuchar, la vida de Mariam en primer lugar y luego la de Layla son una sucesión tras otra de momentos duros y que te podrían destruir, literalmente. Pero ambas mujeres consiguen salir de ello y sobre todo salir más fuertes de la situación. Rashid, el personaje masculino principal, por decirlo así, es una persona deplorable. O sea, no lo puedo describir en el resumen. Sé que he hablado de abuso y de maltrato y tal, pero es que no os podéis hacer una idea. Tenéis que leer el libro para entender lo malo que era con las mujeres. Y también lo que más me gustó de este libro es que pone en contexto una situación que para los occidentales no estaba tan clara, porque como he dicho, al explicar sobre los talibanes, mucha gente confunde a los grupos talibanes o a los grupos extremistas islámicos con el Islam y con la gente musulmana y con su cultura y costumbre. Y yo, como persona que ya digo que yo nací justamente en esta época en la que de tantos problemas en Oriente Medio, yo pensaba que los talibanes eran un grupo islámico aceptado dentro de su región, pero no, nada más lejos de la realidad. O sea, sí son aceptados porque obviamente los hombres que tienen interés en tener superioridad por encima de los derechos de las mujeres, de los niños, etcétera, por supuesto están de acuerdo. Y de hecho, por culpa de los talibanes, hubo un resurgimiento de violencia en general en la región en contra de todas las personas, porque no es solo de las mujeres, de todas las personas en general. Pero no, o sea, el Islam
no es eso. El Islam es una religión de amor, es una religión de respeto, es una religión de ayudárselo uno a otro. Seguro que si tenéis algún vecino musulmán, algún conocido, alguien con el que hayáis entablado alguna vez una conversación, seguro que os ha dicho que para ellos el Islam es la base de su vida, pero por una razón, ¿no? Es porque es una religión de verdad que se basa en las cosas buenas, no tanto en las cosas malas. Hace poco conocí a un hombre marroquí. Estaba yo en el parque con una de mis sobrinas y este hombre estaba con su hijo y me contó, bueno, le pregunté cómo iba el Ramadán, porque era en la época de Ramadán, y él me dijo que estaba muy contento porque estaba pudiendo hacer una ¿cómo sería? Retroinspección, se dice en español. Estaba pudiendo tener una conexión con Dios más cercana. Y eso, quiera o no, dice mucho de la religión y de las personas que las practican. Cosa que, en contra de lo que los talibanes predicaban, es como mucho contraste, ¿no? Es como los talibanes son totalmente lo contrario. Es opresión, maltrato y sobre todo violencia, mucha violencia. Cuando leí el libro me resultó muy fácil porque Khaled Hosseini, el autor, tiene la facilidad de meterte en la historia desde la primera línea. Y no lo exagero porque también me he leído el de Cometas en el cielo y puedo confirmar que desde el primer minuto tú ya estás ubicado, sabes dónde está y puedes ver perfectamente, te sientes como si tú fueras un personaje más dentro del libro. Y yo en mi caso, con Mil soles espléndidos, me pude meter tanto en la historia que me resultó desgarradora. El final, cuando Marian se sacrifica por salvar a Layla y a los niños y a Tariq, para mí fue destructivo total. Menos mal que esa parte la leí en casa, porque ya era el final del libro y ya no lo leía solo en los trayectos de cercanía, sino que lo leía en casa también, porque lloré tanto. Me pareció tan crudo, tan duro que una mujer se sacrifique para ayudar a su familia, porque al final eran parte de su familia. Pero sobre todo lo que me pareció muy duro era que Mariam no había vivido nunca con felicidad, nunca había tenido una vida feliz hasta que su relación con Layla mejoró y se unieron, digamos, como madre e hija. Y es muy duro, es muy, muy feo, me resultó desgarradora, la verdad. Una historia muy difícil de describir. Por eso quería dedicarle un programa hoy, porque creo que es muy importante darle voz también a esas personas invisibles. Aunque en este caso es ficción, obviamente es ficción. Y eso está claro. La historia y la realidad probablemente difieran mucho. Pero aún así debemos darle un poco de voz a esas personas que son invisibles, que están en situaciones, pues bueno, difíciles, ya sea porque están en una zona de guerra o porque económicamente no puedan, o realmente cualquier situación difícil. Y es muy importante darle voz también a ellos, que muestren su historia, porque debajo de todos esos números que vemos cuando hay guerra, que si Ucrania ha matado no sé cuántos rusos y los rusos han contraatacado y han matado al triple de ucranianos, que si Israel ha lanzado una bomba sobre la franja de Gaza y han muerto no sé cuántos palestinos. Detrás de todos esos números, detrás de todo eso, bueno, cifras, como en el COVID, en la época del COVID, que tuvimos que hoy han muerto no sé cuántas personas. Detrás de todo eso hay personas. Y es muy importante tener en cuenta que esas personas tienen una vida y tienen una historia. Y por eso me pareció tan cercana este libro, y por eso quería dedicarle un ratito de programa. Así que bueno, espero que os haya gustado mi resumen. He intentado ser personal en mi opinión y en mi experiencia leyéndolo, porque creo que eso es lo que hace que un libro te apetezca leer, o sea, que te apetezca leer un libro, perdón, o no. Así que bueno, espero que os haya gustado. La música, como decía al principio, es música tradicional afgana, lo que hemos estado escuchando de fondo, que puede ser puede ser música que no es tan atrayente como el pop o la otra música que pongo a veces en otros programas,
pero quería darle un ambiente real, porque en Afganistán y en los países musulmanes y en los países de Oriente Medio se suele escuchar mucho la música tradicional por la letra que tiene sobre diferentes vivencias personales, así que por eso quería ponerla. Y ya está, ya vamos a terminar el programa de hoy. Hoy se queda un poquito más corto, pero bueno, yo sé que me lo vaya a perdonar igualmente. Nada, para terminar el programa vamos a escuchar una canción más. En este caso es una canción separada de la música que estamos escuchando. Es un poco menos tradicional, pero sigue siéndolo. Es de un artista pastún, que si recordáis lo que he dicho antes, son un grupo nómada que se mueve entre Afganistán, Pakistán, India, etc. Y se llama Farhad Daria, el artista. Y la canción se llama Babu Lale, que ayer cuando la busqué me pareció muy, muy curiosa porque me recordó la palabra, me recordó a Badulake de Apu en Los Simpsons, así que bueno, por eso la he puesto. Y ya está. Como siempre, nos volvemos a escuchar todos los miércoles a las 8 de la tarde en Candil Radio y una hora más tarde en YouTube, Spotify e iVoox. Os deseo que tengáis una felicísima semana, que este miércoles sea menos miércoles y que podáis disfrutar el fin de leyendo un buen libro que os guste. No necesariamente este, pero si lo leéis, decídmelo en comentarios. Os mando un besazo enorme. ¡Chao! پر بخمل و چلاوین بابولال چرنا کارکم لیوانی و پماین گرامه بالاورا تکشی خاله بابولال چرنا کارکم لیوانی و پماین گرامه بالاورا تکشی خاله بابولال چرنا کارکم لیوانی و پماین گرامه بالاورا تکشی خاله
یاری لیدلې دین بابولاله چارنا کار کوم لیوانې و په ماین ګرانه پالورا ټکشل خاله بابولاله چارنا کار کوم لیوانې و په ماین ګرانه پالورا ټکشل خاله بابولاله چارنا کار کوم لیوانې و په ماین ګرانه پالورا ټکشل خاله بابولاله چارنا کار کړم لیوانې وپا ماین ګرانه پالورا ټکشل خاله بابولاله چارنا کار کوم لیوانې وپا ماین